episodio más de Arte al Descubierto. En esta ocasión tenemos la segunda parte de esta entrevista tan enriquecedora con Laura de Arte, mentora de artistas, en donde tocamos temas sobre cómo manejar la incertidumbre, el riesgo y cómo transformar todo ese proceso en algo que a nosotros nos beneficie. Así que vamos a continuar, pero antes que eso te quiero recordar que te suscribas al canal para que contenidos como estos sean posibles y sobre todo déjame en comentarios de qué te gustaría que sea el próximo episodio. Continuamos. Bueno, si querés, Laura, colocar... lo digo de nuevo. Si querés, Laura, ejemplificarnos respecto a este tema, te lo agradeceríamos, porque es algo que creo que a todos en algún momento nos ha tocado o nos ha pasado. Entonces, ¿cómo nos podrías ejemplificar esto? Sí, mira, de una manera como muy, muy sencilla y muy intuitiva, que vamos a ponernos en este ejemplo, independientemente de lo que cada uno empatice o no con la idea, ¿vale? Tú imagínate que eres madre o que acabas de tener un bebé, ¿no? O que sabes que estás embarazada, o incluso el padre también. O sea, esto tiene mucho que ver más con la idea de maternidad, creación, paternar, o sea, no tanto en la figura o en lo que cada uno llega a sentir, es a nivel hipotético, ¿no? ¿Tú te imaginas que una madre que acaba de dar a luz puede abandonar a su hijo? Puede decir, bueno, ahí te quedas. Lo deja ahí en la cama del hospital y se va. No, tampoco un padre como debe ser tampoco lo haría. Un familiar que le haya pasado eso, o sea, que tenga un recién nacido en su familia tampoco, ¿no? Entonces, en esos términos de creación, de autoridad que cuida, yo me planteo esto, o sea, tú tienes una vocación interior de artista, tú eres madre, padre, creador y tú no puedes entenderte de tu criatura. Entonces tú cuando empiezas a hacer tu carrera profesional, porque estás estudiando la carrera o porque tuviste un trabajo durante muchísimo tiempo y ahora quieres recuperar ese talento o porque estás jubilado y ahora tienes tiempo para poder dedicarte a ello. En el principio lo que tienes que hacer es descubrir tu nueva esencia como madre, tu nueva esencia como artista. Tienes que descubrir cómo funciona tu criatura, tienes que descubrir cuál es el lenguaje artístico que mejor se adapta a ti, qué quieres investigar, cuáles son tus referentes. Que tienes que investigar también con qué estás más cómodo, si con acrílico, con acuarela, con textura. Tienes que darte ese tiempo, de la misma manera que hay un posparto, ¿no? Y en ese sentido, tú no puedes hacer que en cuanto que nace tu criatura, sea otra persona quien la cuide, porque te necesita a ti como creador, como madre, como padre, ¿no? Entonces, para mí es un error empezar a querer ser artista y ya querer que todo el mundo te llame o transferir esas competencias, esa responsabilidad tuya a otra galería, porque es tu criatura. Entonces, aprende a manejar primero tu criatura, aprende a educarla, aprende a conocerla, a saber manejarla, y luego esa competencia ya la podrás transferir, ¿no? Pero es, por ejemplo, cuando contratas a alguien. Tú, para poder contratar a alguien, tienes que saber cómo se hace el trabajo para luego decirle, oye, mira, cuando hagas esto tienes que hacerlo de esta manera. O cuando quieras conseguir este objetivo, yo he tenido la experiencia de que se consigue así. Como cuando contratas a un diseñador, oye, yo quiero un branding, sí, pero, oye, pues me identifico más con este tipo de colores o con este tipo de tono, ¿no? Y así es como vas a poder conseguir un contrato con una galería, una feria, un poco, o lo que quieras más adelante, haciéndote cargo tú primero de tu esencia como artista, de tu esencia como artista profesional, artista independiente, empresario que quieres sacarlo adelante. Y para eso tienes que saber de marca personal, de mercado, de finanzas, de marketing, de estrategia de producto, de web, de posicionamiento. No significa que tú tengas que ser experto en todo, sino que en este caso, por ejemplo, podemos trabajar juntos para yo indicarte cómo tienes que hacerlo, porque yo he pasado por allí. O sea, yo no solo soy mentora de artistas, soy también una persona que tiene su trabajo fijo, digamos, que ya yo podría seguir en esa empresa yo hasta que me muera, pero he elegido crear un emprendimiento desde cero. Y ahora mismo yo, o sea, sí que he conseguido, pues eso, tener una página web, unas redes sociales, una comunidad de 16.300 personas con que hablamos y que vemos, ¿no? O sea, que tengo esa experiencia de ponerme las botas y meterme en el barro, tengo la experiencia de estar noches sin dormir trabajando
y entiendo perfectamente esa angustia de no saber por dónde tirar, porque yo también he estado ahí y ahora, gracias a Dios, pues hay artistas con los que ya puedo conectar, ¿no? Y es distinto. Entonces, digamos que tengo esa experiencia global que me permite entender y aportar soluciones, que puedes entender porque te haya pasado, bueno, pero ya lo he transitado, ya he pasado de eso, ¿no? ¿Y cuál es el mayor sabotaje para vos que tiene un artista? ¿Y cómo puede hacer para poder transformarlo, poder superar esa situación? Es una pregunta muy interesante porque hay muchos sabotajes que puedes hacer tanto al inicio como en cualquier momento de la carrera. O sea, creo que la diferencia entre la madurez de un artista que comienza y que sigue es que no se deja convencer por todos esos vampiros emocionales ni pensamientos catastróficos que te vienen, ¿no? Sino que sabe regularlo y sabe avanzar. Entonces, por ejemplo, que está el miedo al éxito. ¿Qué pasa si de verdad esto sale bien? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo me mantengo? ¿Seré la misma? ¿Cambiaré? ¿Me voy a prostituir a nivel de esencia porque voy a tener que seguir una tendencia? ¿Voy a perder mi autenticidad? O incluso miedo al fracaso. ¿Qué pasa si me lanzo con esto, sale mal y soy el hazme reír? O también miedo al que dirán, oye, ¿qué pasa si yo lo presento y mi obra no es tan buena como yo pienso? O también miedo un poco a la performance, ¿no? O sea, a performance no me refiero como a la práctica artística, sino al no saber explicarlo, al miedo de salir y de promocionar o, oye, que no tengo ni idea de... Me dicen, tienes un minuto, ¿no? Yo también lo enseño, lo ensayo, lo enseño y lo ensayo con mis artistas, el pitch elevator. Tienes un minuto para decirme quién eres y en un minuto voy a decidir si quiero trabajar contigo o no. Esa es la presión, trabajamos fuerte, pero es que es mejor trabajar fuerte en casa para que cuando salgas a la calle tengas los recursos, ¿no? Y, pero fíjate, de todos estos miedos que se pueden trabajar, creo que el más importante que hay que suplir desde el inicio es ese viaje interior del que te comentaba. Empezar una carrera artística sin saber quién eres y acrisolar tu identidad y tu esencia es nefasto, pero nefasto, porque ahí sí que te vas a vender al mejor postor. Porque te van a decir, por aquí hay una oportunidad, te vas a ir Vale, corriendo. sí. Oye, por aquí no sé qué, pues te vas a ir corriendo. No, no, no. O sea, tú tienes tú tienes no solo la responsabilidad, sino el poder de decidir, oye, yo no quiero estar aquí. Me vas a dar todo el dinero del mundo, pero es que esto no coincide con mi esencia ni con mi objetivo como artista. Pues no voy, no voy. Entonces ya me encargaré yo de tener una estructura financiera, una estructura personal que me permita estar a gusto con esa decisión y poder permitírmela. De hecho, yo hay muchos artistas que les recomiendo, oye, pero tú ahora mismo no vives de tu arte. Yo he trabajado o sea, ahora estoy trabajando como responsable de marketing, pero yo también he trabajado doblando camisetas en el Primark y he sido la más feliz del mundo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Yo entraba a trabajar entonces en una agencia de marketing, estaba de responsable de posicionamiento orgánico, de SEO, trabajaba de 7 a 1, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, comía y entraba luego de 4 a 10 de la noche a doblar camisetas en el Primark. Ese fue el inicio de mi carrera como mentora de artistas, porque necesitaba dinero para poder invertir en mi proyecto. Entonces, yo muchas veces digo a mis artistas, consíguete un trabajo, que no pasa nada por doblar camisetas. O sea, y también he cuidado niños, he limpiado baños, o sea, y ahora mismo estoy de responsable, ahora mismo estoy de emprendedora. Bueno, pero es que no hay trabajo que no se pueda hacer si es digno y si se hace con todo el amor del mundo, ¿no? Pero si tú te quieres lo suficiente, vas a hacer todo lo posible por sacar adelante tu vocación. Pero tienes que saber cuál es. Y una vez que lo Claro. sepas, te lanzas. Y Te lanzas. para los artistas que esto es un tema también que hemos tocado, los artistas que les gusta hacer muchas cosas, Sí. ¿cómo pueden encajar en un modelo de negocio? Porque ahí es un tema también, ¿no? Mm, mm, ¿Cómo focalizar y tener un eje? Porque si no, es que vas para un lado, vas para el otro y te terminas mareando, digamos. Sí, mira, es fundamental entender esto. Hay como dos facetas desde las que se puede ver, dos caras de la moneda, ¿no? Que van además a lo mismo. Me encanta la marca personal por una cosa. Em, yo te he dicho en lo que he trabajado, qué soy, mi recorrido. Digamos que las personas que hayan escuchado, ¿no? Sí que tienen una cierta idea de quién soy.
pero no conocéis mi intimidad. Es decir, no conocéis quién es mi pareja, los planes que tengo para el año que viene, dónde vivo. Esas cosas íntimas yo me las reservo y yo no tengo por qué contarlas si no quiero. De la misma manera, yo me encuentro con muchísimos artistas y muchos alumnos míos son multipotenciales. O sea, te pueden hacer una escultura como un cuadro, como una performance, te pueden hacer una instalación, te pueden hacer, o sea, y además todo muy bueno. Que eso es como la pena que muchas veces dicen, no, es que tengo que elegir. Bueno, yo creo que aquí es importante entender que tú como artista tienes siempre que experimentar. Cuantos más, aquí se dice en español, ¿no? Cuantos más palos toques en referencia al flamenco, ¿no? Pues la soleá, la seguidilla. Cuantos más palos toques, mejor, porque te va a permitir desarrollarte. Pero no todo tienes que contarlo, no todo tienes que promocionarlo y definitivamente no todo es carne de exposición o carne de galería. O sea, tú puedes ser una persona que pinta abstracto, pero tú en tu fuero interno estás experimentando con escultura, con otras texturas, con figurativo y quedas los domingos por la tarde con un amigo a hacer performance. Pero tú no tienes por qué contarlo todo, eso es tu intimidad, es tu proceso creativo, es también parte de tu esencia, es parte de quién eres y de lo que puedes llegar a ser. Entonces yo diría que no elijas, eres tú en todo lo que eres capaz de hacer. Yo lo que plantearía es caso por caso, ¿vale? ¿Qué es lo que ahora mismo necesitas? Porque si ahora mismo necesitas tener un poco más de dinero o posicionarte en el mercado del arte o empezar a vender tus productos o quieres que se te empiece a conocer o quieres empezar una etapa de branding o de profesionalización o de exposición o de creación de identidad digital, para cada uno de esos objetivos yo te propondría una estrategia. Por ejemplo, si tú lo que quieres es empezar a ser conocido, yo te diría que uses como producto para posicionamiento en galería y en exposición, ¿vale? Aquel tipo de obra creativa con el que tú tengas más seguridad. Porque lo primero que vas a hacer al lanzarte al mundo, al lanzarte al mercado del arte, es encontrarte con ciertas críticas, con no saber qué hacer, con intentar negociar por primera vez, y para eso tienes que ser muy fuerte, tienes que ser muy firme, tienes que estar bien fundamentado. Entonces, si tú te lanzas al mercado con algo de lo que no te sientes tan seguro, vas a decir, ah, yo me quedo en mi casa, este viaje no me merece la pena. Pero si tú crees en eso y estás fuerte en eso, vas a avanzar. Cuando estés posicionado, ya veremos qué otras cosas puedes presentar, pero no significa que dejes de hacerlo o que deje de formar parte de ti o que tengas que renunciar a ello, no. De la misma manera, por ejemplo, yo tuve la experiencia de ser, de estar en el Palacio Domecq, de ser becaria, ¿no? Y esas fueron mis prácticas cuando hice el máster y creamos toda la guía de toda la visita cultural del palacio que tienen allí los Domecq, un palacio precioso de que, bueno, tuve la suerte de vivir allí dos semanas en Jerez. Y allí, por ejemplo, una de las partes fundamentales era entender todo el vino, toda la empresa que tenían en torno al vino, ¿no? Por los brandis y todo lo demás. Y me acuerdo que bueno, fue maravilloso porque vino el enólogo que justo se dedicaba a detectar bueno, pues seleccionar cada una de las cepas de tal. Y a partir de ahí yo soy una enamorada del vino. O sea, o sea, me encanta. Yo cada vez que bebo vino, yo lo analizo y luego me lo tomo. O sea, primero en boca cómo es, qué tal deja, si es ahumado o no, si es astringente, qué tipo de sabor deja de entrada y de salida, si se activa aquí es que es salado, si es en el paladar o en la punta de la lengua es otra cosa. A mí me encanta, me fascina. Pero yo no me dedico al vino. Ahora lo disfruto un montón y yo lo sigo fomentando en mi día a día, ¿no? Y un plan que me encanta, esto ya sí que es más personal y más íntimo, pero a mí me encanta decir, oye, pues he conseguido este vino de 3, 4 euros que estaba aquí, que estaba como escondido y tal, vamos a probarlo en casa. Y me encanta, pero yo no lo digo porque ese no quiero que sea mi trabajo, quiero que sea un disfrute. Y seguramente más adelante se convierta en un trabajo. De hecho, hace 2 años, en la Semana Cultural de Salamanca, tuve la maravillosa suerte de hacer una masterclass con una chica que ella se dedicaba a crear planes personalizados en relación al vino y todo y bueno, y no solo vino, sino todo lo demás. Y yo ponía la parte de historia del arte, filosofía. Entonces hicimos un recorrido por toda la historia del arte y toda la historia filosófica relacionándolo con los vinos. Genial. ¿Entendéis? Sí. Y todo está relacionado y todo forma parte de mí, pero no todo tengo que venderlo como lo que quiero que se conozca según mi identidad.
Y con respecto a las exigencias del mercado, porque por ejemplo, por Arte al Descubierto han pasado muchos artistas que comentaban este dilema entre hacer una obra que sea personal y que vos tengas, digamos, todo puesto como para poder enfrentarte a esas situaciones de negociación, etcétera, y hacer una obra que, bueno, uno está viendo que se está vendiendo y que puede, bueno, estar mejor o estar más tranquilo económicamente. Por ejemplo, hay muchos artistas que hacen eso durante el día y durante la noche, que no lo cuentan, hacen, digamos, esa otra parte como más respondiendo a su espíritu artístico creativo. ¿Vos qué propondrías en esta situación? Si hay un artista en formación que se encuentra en este proceso. Vale. Buah, me encanta. Mira, para poder defender una obra que sea espiritualmente más adecuada a quién eres a nivel artístico, tienes primero que crearla, y eso suele conllevar mucho tiempo, porque es sacar casi que tu esencia y materializarla y plasmarla, y no es igual que pinto cuatro cosas y ya está. No, eso suele ser un proceso incluso en el que muchas veces el propio artista tiene una especie de conversión interior, ¿no? Porque se conmueve, llora, le recuerda algo, lo pinta, se queda bloqueado, vuelve, tal, lo deja ahí abandonado y luego en verano se acuerda, yo tenía esta obra, voy a volver, ¿no? Es un proceso muy, muy complejo. Pero es que luego también hay que, hay que ser muy fuerte para defenderlo, porque también se está defendiendo una parte de uno mismo. Mm. Y eso también puede conllevar un tipo de desgaste que hay que saber también en qué momento puedes hacerlo. Si acabas de tener el fallecimiento de un familiar o un punto de inflexión porque acabas de romper con tu pareja y tal, y no estás fuerte emocionalmente, yo te diría, mira, no te metas en más problemas, no te metas en más huertos, porque no lo necesitas. Ahora lo que necesitas es estabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, dependiendo del caso. Es decir, si tú ahora mismo necesitas liquidez porque necesitas pagar unas facturas y necesitas dinero para empezar a invertir en tu proyecto artístico, en tu empresa artística, porque hemos dicho que ya los artistas somos empresarios, pero no los banqueros de raya diplomática, sino los que toman el control de su vida artística. Si tú eres empresario, artista, que quieres tomar ese control, tienes que ser inteligente. Es decir, mira de qué manera puedes hacer esas obras que se venden mejor, que no impliquen mucho de ti, y mientras sigue construyendo la otra parte, de tal manera que cuando tú te lances a defender tu obra magna, tengas el tiempo, el dinero, la fuerza e incluso una estrategia. Porque la primera vez que vayas a presentar esa obra de arte más íntima, te van a decir que no. Y es así. Pero no por nada, sino porque necesitas encontrar a la persona que vaya a entender y entenderte. Y eso no se suele encontrar así. O sea, al igual que no se encuentra el amor de tu vida cuando sales al bar de enfrente, sino que a lo mejor te pasas varios años, varias relaciones y dices, ostras, pues ahora sé qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cómo quiero que me traten, cómo quiero yo tratar, he aprendido el lenguaje del amor, ¿no? Pues de la misma manera, esto es un camino similar. Entonces, yo vería caso por caso, pero eso sí, para mí una línea roja es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Prostituirse. O sea, si a ti te están diciendo que haces esta obra y tú vendes, pero esa hora no te gusta, te supone un gasto, te quema, te bloquea y tal, obviamente no vayas por ahí. Si dentro de tus obras tienes algunas bueno, a lo mejor no es la obra de tu vida, pero se vende bien y puedes replicarla y no te supone tampoco una mina personal, ¿no? Como que no te mina internamente, pues bueno, pues vamos a plantearlo de manera que sea sustentable en el tiempo y que sea respetuoso para contigo. Ahora, en el momento en el que no quieras hacer eso, plantea otra opción. Es que lo bueno es ver cada caso en concreto, ¿no? Porque para lo que una persona puede ser una obra que detesta y se está vendiendo muy bien, para otra puede ser un Claro, ñe. Y sí, el ñe, pues es el ñe, tampoco, ¿no? sí, total, Vería. total. En este caso hay algo muy particular que es respecto, hoy en día estamos como en el mundo del storytelling, de la historia detrás de, y quería preguntarte, porque, bueno, se dice que el arte habla por sí solo, pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos, ¿es realmente así?
Y cómo eso Ujú, también lo podemos conectar con las redes, por ejemplo. ujú. Mira, para mí el arte tiene que hablar por sí mismo, pero no creo que, pero yo lo digo de una manera que creo que no es la normal. Es decir, tú te planteas delante de un cuadro de Caravaggio y obviamente te dice muchísimo, porque la teatralidad, las luces, las sombras, los colores, los gestos, bueno, todo te dice, ¿no? Pero es que a mí también me dice Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich. Me dice muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo para entender un Caravaggio de forma intuitiva, por pertenecer a la cultura a la que pertenezco, tengo más datos que me permiten interpretarlo y que me permiten apreciarlo, ¿vale? Porque además también lo figurativo pues es más cercano, porque representa un poco más esa estética platónica de la mímesis, ¿no? Entonces me suena algo más. Pero es que lo abstracto, por ejemplo, una obra de Hilma af Klint, también me dice mucho. Lo que pasa es que a mí personalmente en el colegio me han enseñado más a apreciar un Caravaggio, un Mm, Velázquez, que Hilma af Klint, Malevich, Rothko, todo lo demás, ¿no? O que incluso Pollock también, fíjate. sí. Entonces, necesito llenar mi mente de contenidos y de recursos, de herramientas que me permitan interpretar y apreciar de buena manera eso que estoy viendo, que a lo mejor es abstracto o que no entiendo. Entonces, para mí las obras tienen que hablar por sí mismas porque aunque yo no las entienda, sí que creo que las personas sensibles, que somos todos, pero que tenemos que educarnos en esa sensibilidad, tenemos que decir, oye, pues mira, a lo mejor no lo entiendo, pero yo detecto que en esa obra hay algo especial, ¿no? O te genera una cierta curiosidad, o te plantea incluso un enfado, oye, pero ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso se llama arte? ¿Por qué se plantea como dentro de una obra de exposición? Bueno, pues ya ahí tienes un hilo del que ir tirando y ya te encargarás tú de aprender a interpretarlo y luego podrás juzgar y decir, oye, pues esta obra me parece que es súper importante para la historia del arte, pero personalmente no me gusta tanto, ¿no? Es eso, pero el arte tiene que hablar por sí mismo. Ahí en ese sentido, ¿qué estrategias recomendarías a un artista que está comenzando en este camino para poder hacer visible su obra? Uh -huh. Mira, fundamentalmente tiene que tener una buena marca personal interior, tenerlo muy trabajado, todo lo que decíamos antes. Las redes sociales son fundamentales, pero las redes sociales no son nada si no tienes una estrategia 360. Es decir, la parte online y la parte física es fundamental. No te Mm. sirve de nada hacerte todos los días fotos, stories, carruseles, reels, llenarte, yo qué sé, hacer un montón de contenido para redes sociales si luego sales a la calle y no buscas estar en esas inauguraciones, no buscas artistas, no buscas, ¿vale? Yo por eso siempre lanzo un reto, yo siempre doy un calendario al principio de año y suelo plantear ahí como varios retos, ¿no? El primero es que cada mes vas a intentar contactar con un artista. Y vas a intentar tener una conversación. Si consigues una visita a su estudio, mejor, porque así puedes ver no solo cómo se explica, sino cómo desarrolla su arte. Y si ya podéis ser colaboradores de alguna manera, bah, brutal. Pero bueno, hay veces que simplemente es un café, no es casarse, ¿vale? El Ujú. siguiente de los objetivos que planteo es vete a una exposición. Porque ese bloqueo creativo que muchas veces tienen los artistas, yo me doy cuenta de que se puede atajar de forma preventiva. Si tú una vez al mes dedicas tiempo a aprender, a ver otras cosas, tampoco hace falta que retengas nada, porque también en la sociedad de la poca atención en la que vivimos, cada vez cuesta más concentrarse, cuesta más como retener, ¿no? Pero bueno, tú vete y disfruta. No pasa nada, no hace falta que hagas una tesis doctoral sobre cada exposición que vas. Tú vete y seguramente alguna idea te sacarás, ¿no? Y la tercera es, entra en alguna galería, habla con alguien que se dedique un poco a ese mundo más del mercado del arte para ir familiarizándote. No Mm. hace falta que entres a una galería y decir, oye, que soy artista, el cartel, artista. No, tú puedes entrar, oye, y a ver qué pasa, a ver cómo te atienden, porque eso también es importante. Si entras en una galería que a ti te interesa y cuando entras te atienden como si fueras un perro y dices, pues a lo mejor no quiero trabajar aquí, porque si soy visitante y se supone que soy el cliente y me tratan mal, ¿cómo van a tratar a sus artistas? ¿No? O sea, Claro. es moverse. Y a la vez, cuando haces esas tres cosillas, también tienes que tener tus redes sociales. Pero las redes sociales son un trabajo muy intenso. O sea,
es un trabajo más. Por eso hay Sí, gente que se dedica a crear contenido solo por eso. Entonces, es un poco hacer todo a la vez, pero en el orden y en la proporción, tanto que puedas a nivel psicológico, mental, de carga, como físicamente. Si tú tienes 4 horas para dedicarle al día, pues será muy distinto que una persona que solo le pueda dedicar 4 horas a la semana. Entonces, cada uno tendrá un plan personalizado. claro. Mm. Y en ese sentido, hablando, digamos, un poco de todo esto de las galerías y del mercado del arte, ¿cómo ves el circuito artístico en España? Porque, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado de hablar con artistas que, bueno, que ya han transitado, de hecho ya están recibiendo, digamos, sus frutos, es que acá puntualmente en Argentina está muy centralizado, porque no hay, digamos, tantos coleccionistas y Ujú. está todo bastante, digamos, tenso porque es muy pequeño. Entonces quería preguntarte qué desafíos son los que enfrenta un artista en España en este caso, o también lo podemos pensar en un punto global también para poder vivir de su obra. Mm. Como siempre, si llegaste hasta acá, gracias, gracias. Y decirte que con tan solo un gesto pequeño como darle a la campanita, me gustear y sobre todo compartir a tus colegas del arte para que, bueno, el proyecto siga desarrollándose, sería alucinante. Así que vamos a continuar con esta entrevista y acordate de comentar de qué te gustaría que se trate el próximo episodio. Continuamos. Vale, bueno, el mercado del arte en general tiene unas reglas y luego dentro de cada país hay unas formas de funcionar, ¿vale? También teniendo en cuenta un poco la historia que ha tenido ese mercado, pues, y cómo ha nacido y qué tipo de agentes hay. O sea, no es igual el mercado del arte estadounidense que el mercado del arte español, no tiene nada que ver. Ahora bien, yo no soy experta en mercado del arte, ahora sí, me enamora. O sea, cada vez que aprendo algo del mercado del arte me gusta más. De hecho, por eso tengo un montón de libros, siempre investigo un montón. Y, por ejemplo, este año, por fin, a nivel profesional del otro trabajo, voy a poder reservar como unos días para ir a Arco, que me hace muchísima ilusión. Y hasta ahora no he podido ir, no por falta de interés, sino porque no me coincidían las fechas y no podía pedir ese día. Una cosa tan mundana como esta, no tan Sí, terrenal. sí, Pero sí, bueno. total. Y entonces, mira, el mercado del arte en España es un tipo de mercado que ama a los artistas, pero que ahora mismo no tiene los recursos que necesita para poder promocionarlos. Hay un tipo de presupuesto que sí que se está destinando sobre todo tanto a mujeres artistas como a artistas jóvenes, que está siendo muy positivo y cada vez veo que hay un interés por todas las esferas de promocionarlo. Ahora bien, las galerías se enfrentan a esta cuestión que te comentaba antes, ¿no? De falta de recursos y de aumento de gasto. También la inflación es brutal. Bueno, tampoco voy a contar nada que no sepáis, pero bueno, sí que está habiendo cambios a nivel económico que no están permitiendo que el dinero cunda de alguna manera, ¿no? Entonces, el mercado primario ahora mismo en España, digamos, para un artista se dividiría en la galería que tienes en tu localidad y luego las galerías que sí que son más potentes que están en Madrid y Barcelona, pero principalmente en Madrid. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, que me lleguen artistas que dicen, no, es que yo quiero ir a la capital, ¿vale? Muy bien, pero ¿te conoce alguien en tu pueblo? O sea, perdón, por ser tan dura, pero si no has hecho un trabajo con la gente que está a tu alrededor, ¿cómo pretendes que en Madrid o en la capital, me da igual, que hay muchísimos artistas, muchísima competencia, muchísima gente que viene y va, y la gente no tiene tiempo, tiene otro estilo de vida, te vayan a atender a ti, cuando tú ni siquiera sabes quién eres? Entonces, haz el trabajo en tu casa, haz ese viaje interior, haz tu statement, tu portfolio, crece, ten tus primeras exposiciones, o sea, tanto exposiciones individuales como colectivas, aprende en el terreno y cuando estás preparado sales de tu casa. No sé, yo creo que eso es un poco lo principal. Y entonces en el mercado primario yo recomendaría a un artista eso, ¿no? Que en su casa se ha conocido, que contribuya también a su sociedad y a partir de ahí se lance a nivel central, ¿no? A nivel capital. Ahora bien, luego pues las ferias y también las casas de subastas forman parte de un mercado secundario que es fundamental. Desgraciadamente en España pues no veo que esté tan potenciado.
como si, por ejemplo, lo está en Estados Unidos, que es otra liga, ¿no? Pero bueno, sí que hay ciertas casas de subastas que se siguen manteniendo ahí, aunque sea en el centro a nivel de, bueno, pues de centro de operaciones, ¿no? Lo que sí que creo es que un artista que quiera crecer a nivel internacional, ya desde el principio tiene que apostar a nivel internacional. Entonces, tiene que contactar con esas galerías que les permitan dar ese salto, ¿no? Porque cuando quieres lanzarte a nivel internacional necesitas contactos. Y bueno, eso es un poco. Y Y en luego ese sí, sentido, perdón. sí, no, y luego simplemente destacar que sí que en España hay un mercado terciario, digamos que es un mercado de becas Mm. y un mercado de ayudas, que es un poco lo que comentábamos antes. Entonces, el reto para un artista español y de cualquier ciudad del mundo, primero es ser reconocido donde esté y luego ir haciendo los acuerdos y las colaboraciones con agentes dentro del mundo del arte, en el mercado primario o secundario, que merezcan la pena. Entonces hay que analizar. En ese sentido, ¿cuál ha sido la transformación más grande que has visto en un artista al cual has mentorizado? Pues es que te diría que son muchos porque cada uno viene con una necesidad muy concreta, ¿no? Entonces, Mm. digamos que aunque mis herramientas son filosofía, periodismo, comisariado, marketing y emprendimiento, todo este tipo, bueno, ¿no? Pues la creación de esa empresa, negocio, lo que sea, yo lo adapto y doy este porcentaje de esto, este porcentaje de data y eso luego se lo doy al artista. Entonces siempre es todo muy personalizado. Un ejemplo, por ejemplo, te diría una alumna que tuve de Guatemala, que de hecho su reseña, si entréis en la página web, que es lauradearte.com, en la parte de abajo vais a ver un montón de reseñas porque gracias a Dios pues me he cruzado con gente que quería trabajar conmigo, que es el segundo, ¿no? Primero querer trabajar mucho porque nos queremos y porque queremos esa vocación artística y que luego quiere trabajar y quiere dejarse guiar y que luego lo implementa, que es otra de las cosas que yo valoro un montón. Un artista que no solo le guste la idea de querer trabajar, sino que luego se levante a las 6 de la mañana o a las 5 o se quede por Sí. la noche y lo haga. Que tenga que hacer esa llamada y la haga, porque si no, digamos que mi labor como mentora se queda solo en un plano de recomendación. La cosa luego Mm. es que yo le ayudo a implementarlo, pero es el que principalmente lo hace, ¿no? Como todo. Yo no puedo ir a la galería por ti, yo no puedo pintar un cuadro por ti, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, por ejemplo, esta alumna guatemalteca, después de 8 años, consiguió el sentirse cómoda con su propia identidad artística. Estuvimos analizando sus lenguajes artísticos, su simbolismo, su statement, su portfolio. Llegamos a la conclusión de que ella lo que tenía era un amor por el simbolismo muy fuerte y yo, bueno, pues le introduje un poco a la idea de Jung, ¿no? Todo lo que habla tanto del consciente como del inconsciente, porque ella también hacía obras un poco con método automático, también con manchas de café, pero es que luego además le dije, oye, ¿tú te has dado cuenta de que en casi todas tus obras aparecen círculos, triángulos, aparece la figura de la mujer? Oye, ¿y esto? Pues es verdad, ¿no? Entonces ese análisis que yo hago le ayudo luego a formar ese tipo de identidad. Y ahora pues me comentaba que se está presentando un montón de concursos, un montón de cosas y que ella cuando le dicen, oye, el tema es este, ella lo sabe llevar perfectamente a su terreno porque ha hecho ese trabajo conmigo, ¿no? O, por ejemplo, un artista que me encanta, que además sigo ahora en ese proceso, llevamos ya casi trabajando pues casi un año, y súper contenta porque es una persona que se mueve muchísimo, entonces a mí eso me encanta porque tiene un motor interno buenísimo y cada vez que yo le digo una recomendación, pues ya ella lo implementa, pero lo implementa en el día o en la semana, entonces es una maravilla porque así se consiguen un montón de cosas, ¿no? Pues ya desde que estamos juntas trabajando, creo que ya he hecho unas 2 exposiciones individuales, tiene otra dentro de 2 meses y después de hacer ese proceso de descubrimiento, identificación, acrisolar su esencia, ya tenemos el statement, el portfolio perfecto. Hemos conseguido, bueno, ella también ha conseguido esas exposiciones individuales y ya nos estamos planteando hacer el primer acuerdo con una galería, ¿no? O sea, y es Mm. una artista que cuando me llegó llevaba unos pocos meses, o sea, se acababa de abrir su cuenta en Instagram y sabía que quería hacer un tipo de arte abstracto con, pues eso, con textura y relacionado con la naturaleza. Mm. Pero de ahí sacamos su relación con la medicina tradicional china, la conexión con las emociones, todo su statement
Y luego ella, como es tan activa, pues sí que consiguió tener esos acuerdos para hacer exposiciones, ¿no? Pero en esas exposiciones también le he dado recomendaciones, entonces hemos hecho entrevistas a raíz de esas exposiciones y hemos empezado a ver qué tipo a lo mejor de acuerdo querríamos tener con una galería, o sea que una vez que lo consigue, mi seguimiento pues continúa, ¿no? Y Eso fíjate. sí, increíble. Y ahí, en ese sentido, ¿qué 3 consejos le darías a un artista que está en proceso de formación? Mm. En proceso de formación, fíjate, para mí no es solo alguien que está estudiando Bellas Artes o que está haciendo alguna formación académica, sino esa persona que tiene su trabajo y que el fin de semana lo dedica a recuperar su pasión, o que es fotógrafa y ahora quiere ser artista, o que era diseñadora. Mira, de hecho, eso es otra de los logros, ¿no? Pues me vino un artista que había sido diseñadora y que tenía un poco de recelo a llamarse artista porque para ella era creativa, ¿no? Y después de ese proceso de mentoría, que fue también de varios meses, conseguimos que se sintiera muy cómoda con el llamarse artista, con su streaming, con su portfolio. Ya tiene un trabajo de profesora en un taller, o sea, y también se está planteando, está haciendo más obras, se está planteando también crecer, ¿no? O sea que, bueno, pues cada uno viene con su problema y se resuelve. No se quería llamar artista y ahora se llama artista con todas las de la ley y tiene todo lo que necesita para tomar las decisiones, ¿no? Bueno, pues ese es otro. Pero 3 cosas que recomendaría. Cualquier persona que se encuentre en un proceso de dedicarse profesionalmente al arte, tenga la edad que tenga o esté en el punto en el que esté, porque también el mercado y el ámbito cultural cambia tanto que aunque lleves 30 años, por ejemplo, ahora si no tienes redes sociales o no sabes conectar también de forma digital o hacer un tipo de obra que apele a las cuestiones que nos interesan ahora como sociedad y no hace 30 años, pues claro, tienes que estar un poco al quite, ¿no? Como se diría. Em, lo primero es que siempre reserves una vez a la semana tiempo para recordarte tu esencia y recordarte tu vocación y conectar con cosas que te afiancen. Porque la vida va muy rápido y cuando nos queremos dar cuenta tenemos un bloqueo. Y cuando nos queremos dar cuenta te estás planteando si vas a entrar en esa feria pagando. O te dicen una crítica y ya te piensas que eres el peor artista del mundo. Y entonces, si ya a nivel personal lo necesitamos, ¿no? Porque la vida va muy rápido, imagínate como artista. O sea, es fundamental. Lo segundo, que te rodees de personas que te ayuden. Pero no solamente como mentora, yo, sino que te construyan, ¿no? Pues, no sé, yo veo muchas veces artistas que no se lo toman tan en serio o que pues están con malas compañías y al final pues sí, tienen una vocación artística brutal, pero la droga le consume, ¿no? O están todo el día de fiesta y no se plantean más. O en su momento dieron el pelotazo y ahora no se sabe nada. Bueno, pues si te juntas con buenas personas que quieran trabajar, que, no sé, al final es muy importante, ¿no? Y fíjate, esta semana me pasó una cosa muy curiosa y es que yo digo que no cuento cosas personales, pero al final aquí vais a saberlo todo sobre mí. Bueno, pues me llegó una rosa por San Valentín, pero es que antes también me habían regalado otra. Es que la verdad que tengo mucha suerte a nivel personal. Tengo a mi lado un compañero de vida espectacular. Bueno, pues esa rosa se había caído, estaba completamente mustia. Y, yo pensaba, ¿pero por qué será? ¿Por qué será? Además le pusimos agua con azúcar, bueno, todo lo que recomiendan. Pensé, bueno, pues pobrecita, yo le voy a cambiar el agua y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Le cambié el agua, no le puse azúcar ni nada. Y esa rosa pasó y está perfecta, pero perfecta, ¿no? Y es un poco lo que hablamos. O sea, tu medio, tu alrededor tiene que nutrirte. No significa que estés todo el día trabajando, significa que tienes que tener personas que te ayuden a sacar tu mejor versión. Porque como esa rosa lo que necesitaba era un cambio de agua. Necesitaba que la pusiéramos más cerca del sol. Y ya está perfecta. A No veces no nos damos cuenta de que hay ciertas cuestiones que vamos tapando con otras cosas. Y creo que es muy importante que las podamos reconocer porque el camino del artista no es sencillo, es complejo.
no es complicado, pero tiene su complejidad. Y creo que en ese sentido podemos caer en ciertas situaciones anímicas que sí, porque ya de por sí es una profesión muy reflexiva, muy filosófica. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que eso nos puede llevar a otros estados del ánimo y me parece que eso que vos mencionás es fundamental, ¿no? Mm, Rodearte de esas personas, cambiar el agua de vez en totalmente. cuando no viene mal. Sí, sí, totalmente. Y fíjate, como tercera cuestión que recomendaría es siempre 50% acción, o sea, 50% formación, 50% acción. No sirve Bien. de nada aprender mucho, saber mucho, si luego no lo pones en práctica. De hecho, esa es la sabiduría, ¿no? El saber elegir, el saber cómo aplicar todo lo que conoces para que consigas el objetivo que persigues, sabiendo tomar las decisiones correctas en cada paso. Y para ser sabios hay que equivocarse. Y para equivocarse hay que hacer. Pero es que en ese hacer no te equivocas. O aprendes o consigues el objetivo. Entonces, digamos que si tú dedicas a la semana 3 horas a ver un documental, un libro, lo que sea, bueno, pues que esa semana también tengas 3 horas de acción, 3 horas de mandar correos, quedar con una persona, explicar quién eres y por qué haces lo que haces, intentar conseguir una colaboración, presentarte una galería que sabes que ahora mismo no te va a dar ningún acuerdo, ningún beneficio, pero bueno, pues que te vayan conociendo, tampoco pasa nada, ¿no? Y eso es como lo que yo veo, porque fíjate, a mí como mentora me da oxígeno y me da alas cuando veo que esa persona quiere poner toda la carne en el asador. Y bueno, no estoy diciendo nada que los argentinos no seáis expertos, ¿no? Pero independientemente del tipo de carne que sea, o sea, vuestra gastronomía es espectacular. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino que en realidad es querer ir con todo, o sea, querer decir, mira, Sí, hoy me siento fatal, no tengo ganas, pero me he organizado para que esta semana tengo, pues eso, para tener todos los contenidos de redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, por el tipo de trabajo que tengo, yo todos los días no tengo tiempo para grabar, pero yo lo que hago es me bloqueo un fin de semana y digo, bueno, pues me preparo los guiones con antelación, me planteo lo que me voy a poner, lo que voy a decir, digo en mi casa, por favor, silencio todo el mundo, y yo me dedico 2 horas a grabarme y luego tengo una carpeta con 30 reels y los voy sacando. Entonces, si hay dificultades, o sea, un problema por definición es algo que tiene solución. Entonces, vamos a ver cuál es esa solución y vamos a adaptarnos, pero quemarnos no es una opción. El no sacar esa vocación artística tampoco es una opción. No hace falta que lo hagas todo a la vez ni que crezcas rápido. Puedes crecer lento pero seguro, que de hecho es lo que yo prefiero, ¿no? Como mentora. A mí no me parece interesante que un artista pegue un pelotazo porque tal cual ha subido va a bajar. A mí sí, lo que me interesa es que se pueda identificar con su faceta como artista y crezca seguro y pueda tomar las decisiones que él quiera, porque, por ejemplo, si tú dependes económicamente de lo que hagas como artista, seguramente vas a tener que aceptar trabajos que no quieras solo por el dinero. Bueno, pues quédate tranquilo doblando ropa como he hecho yo, te consigues tu dinerito al mes que necesitas para vivir y vas tomando las decisiones que necesitas a nivel artístico, ¿no? O sea, no tengamos miedo, tengamos planes, pero no miedo. es un muy buen punto. Y Laura, ¿cómo te pueden buscar las personas de la comunidad de Arte al Descubierto que están escuchando esta entrevista? ¿Cómo pueden seguir tu trabajo? ¿En qué planes? Hablando de planes, en qué estás ahora? ¿Qué estás tramando, Laura? Bueno, hay cosas que ya están lanzadas, otras que están en el horno y otras que directamente se están gestando y van a necesitar unos cuantos meses para poder salir a la luz, pero bueno, principalmente tengo redes sociales, somos una comunidad ya de 16.300 personas que estamos ahí, bueno, pues hablando de todo este tipo de temas, hay contenido gratuito que se lanza y bueno, digamos que la dirección de Instagram es @soy Laura de Arte Lo y vamos a luego dejar acá. ay, gracias. Y luego también está la web, que hay un montón también de recursos y de contenidos, que se llama lauradearte.com, ¿vale? Eso es como muy intuitivo todo. Entonces, actualmente, pues sí que siempre doy recomendaciones en el contenido de redes sociales porque me parece que el que
digamos, el conocimiento tiene que democratizarse. Lo que sí que digamos, tiene un coste porque es en realidad lo que más cuesta, ¿no? Lo que más se valora, es el cómo se implementa en cada caso en concreto. Porque no es igual tu Guadalupe artista que Roberto, Victoria, Ana, Lucía, quien sea, ¿no? Y cada uno tiene sus objetivos y su carácter. Entonces, yo actualmente lo que digamos ofrezco, además de ese contenido gratuito, son mentorías personalizadas. Entonces, se puede hacer como una mentoría individual, que hacemos un poco análisis de cómo estás hasta ahora en el mercado del arte, en tu carrera artística, o cómo tienes que empezar a hacerlo, y con recomendaciones muy, muy prácticas siempre, ¿vale? Luego también tenemos otra fase, digamos, que es el seguimiento, un pack de 3 mentorías con seguimiento. Es un poco lo que te comentaba de yo llevo un año trabajando con un artista o varios meses trabajando, ¿no? Pues estas personas no solo confían en mí para que yo haga un diagnóstico y les diga cómo avanzar, sino que me quieren tener cerquita cada vez que lo implementen. Entonces, eso sería ya como el pack de 3 sesiones de mentoría más el seguimiento. Y bueno, ya últimamente en lo que llevamos de año 2025, sí que me he dado cuenta de que hay cuestiones que mis artistas, yo les llamo así mis artistas, que siempre se plantean, ¿no? Y pues, por ejemplo, el tema de cómo comenzar el año bien y planificarlo de tal manera que pueda conseguir mis objetivos y no sea otro año más tachado. Bueno, pues en enero hemos hecho la masterclass del reset artístico y hemos enfocado, oye, pues si tu objetivo es hacer una exposición, tienes que hacer esto. Si tu objetivo es un acuerdo con galería, tienes que seguir estos pasos. Entonces, bueno, son masterclasses que se realizan en directo y que luego se quedan grabadas y se puede acceder perfectamente al contenido. En marzo, por ejemplo, vamos a hacer con Art Financial Care, Erika, majísima y sobre todo experta en finanzas para artistas. Vamos a hacer una masterclass de finanzas básicas para artistas. Lo vamos a explicar todo para que una persona que se quiere lanzar profesionalmente a ser artista, pues sepa cuáles son los factores económicos y financieros que tiene que tener en cuenta para no terminar en bancarrota y para que sea sostenible en el tiempo, para que pueda crecer, ¿no? Y para que no le lleguen multas a casa porque, ay, no sabía. No, o sea, el conocimiento es fundamental y también el saber implementarlo. Y bueno, pues hasta final de año pues tengo programadas varias masterclasses para atajar directamente cuestiones prácticas y muy, muy específicas, de tal manera que la persona que se plantee este tema en concreto pues pueda estar en la sesión en vivo, o si no, más adelante pues acceder a la grabación. Y todo tiene como esa profundidad con la que hemos tratado todos estos temas. O sea, no van a ser teóricos, sino en todo caso hay una fundamentación teórica para saber luego cómo construir, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y bueno, pues si Dios quiere, más adelante también sacaré una membresía que animo un poco a estar pendiente, porque sí que me he dado cuenta de que ese crecimiento que se necesita hacer mes a mes es mucho más fácil si tienes a una persona que te puede decir, oye, pues vete por aquí, vete por allá, cuando hay una comunidad. Entonces ya tenemos la primera comunidad del proyecto, y la idea es que la membresía también permita acceder a esa comunidad, permita tener unas preguntas y respuestas, permita tener no solo contenido teórico, sino enfocado, casos de éxito, cómo lo han conseguido otras personas. Entonces, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y como ves, un montón de planes. Un montón de planes. Así que, bueno, lo importante aquí es que el artista que nos esté escuchando, yo creo que se plantee si quiere empezar a tomarse su carrera en serio. Y a partir de ahí, si la respuesta es sí, entonces puede acceder a un montón de contenido que hay, o sea, no hace falta entrar y pagar de alguna manera. Creo que eso es como muy, muy violento y no es lo que persigo. Sino, bueno, que se vaya nutriendo, que vaya viendo de qué manera puede mejorar personalmente, puede tener mejores relaciones en su entorno, puede crecer, ¿no? Y a partir de ahí, lo artístico viene de la mano. Y si quiere crecer más en profundidad o de forma personalizada, pues estaré encantada. Pero para tomarte en serio tu carrera artística no tienes que hacer nada especial. Tienes que empezar a comprometerte y a actuar. Y eso lo puedes Qué hacer ya. importante. Qué importante es el desarrollo personal unido a la carrera que uno elija, ¿no? Pero el desarrollo personal es muy importante porque requiere que vayas quitándote ciertas barreras que generalmente son mentales. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, fíjate, Guadalupe, me parece súper, súper acertado lo que acabas de decir, porque muchas veces me vienen artistas que me dicen, ya, pero es que las exigencias del mercado, o sea, no hay como tal un señor que se llame mercado del arte, que te haya llamado a la casa, oye, que te exijo que,
No, muchas veces es que tú intuyes que lo que tienes que hacer es hacer eso porque todo el mundo lo hace y te comparas o has recibido una crítica negativa, entonces, bueno, ya no voy a hacer lo que yo quiero, me voy a quedar pequeñito para... Nada, no, Claro. no va por ahí, no va por ahí. La verdad que Laura, te quiero agradecer muchísimo por todo el tiempo, todo tu conocimiento que nos has brindado y las herramientas también tan valiosas. Estoy segura de que esto va a aportar a muchos de los que están ahora escuchando, así que te quiero agradecer de corazón por todo este tiempo, porque de hecho el objetivo de Arte al Descubierto es poder ayudar a artistas que están en este camino y que, digamos, esta comunidad siga creciendo para que nos podamos ir ayudando y que el paso, digamos, y el tránsito sea más liviano. Entonces, te quiero agradecer de verdad muchísimo. Ay, muchas gracias. Al contrario, para mí es un privilegio porque como tenemos el mismo objetivo, poder compartir este tiempo contigo es una delicia. O sea que, al contrario, yo Gracias, encantada. te agradezco. Y gracias también a todos los que han estado escuchando la entrevista hasta el final. En la descripción del vídeo vamos a estar colocando los enlaces para que puedan seguir a Laura. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo programa. Y gracias, Laura, por todo nuevamente. A ti, a ti. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Es un montón, pero sobre todo decirte que voy a estar leyendo los comentarios que van a ir poniendo y el próximo viernes voy a estar subiendo otro video, pero no va a ser un video cualquiera, va a ser un video especial. Así que nos vemos el próximo viernes para más contenido de Arte al Descubierto. Un abrazo muy grande a toda la comunidad y gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. Arte al descubierto. Arte al descubierto.